Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie te engañe, si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice el Señor, conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todos les pertenecen a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor bendice al hombre justo. Todos, el Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que en ella tiene, el orbe y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos, el Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su reino santo? El del corazón limpio y manos puras, y el que no jura en falso. Todos, el Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos, el Señor bendice al hombre justo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra. Oye, qué fascinante este Evangelio. Yo no voy a hablar hoy del 1 Corintios, pero voy a hablar del Evangelio porque es el llamado que le hizo Jesús a Pedro y lo consiguió haciendo su trabajo. Aquí yo voy a unir el trabajo con la necesidad y la palabra de Dios. Voy a unir esas tres. El trabajo, el llamado de Pedro y la necesidad de la gente. Se dio cuenta primero que Jesús fue a predicar donde estaban los pescadores.
¿No le parece interesante? Él sabía la necesidad de la gente. Oye, una de las necesidades principales del ser humano en el tiempo de Jesús y el tiempo de hoy es la comida. Nosotros sin comida no podemos existir. Claro, ya tenemos dietas y tantas cosas que no comemos y comida orgánica y muchas cosas, pero la comida como tal, sin ella no podemos existir. Entonces viene Jesús y empieza a predicarles. Yo no creo que esta gente se imaginó más nunca lo que iba a pasar. Es una parte que me llama la atención de Jesús, que Él siempre nos da sorpresa para aquellos que lo seguimos. No solamente que le estés pidiendo tú algo o una necesidad, pero en el momento que tú tienes una vida de oración, el Señor te va a dar sorpresas porque te ama. Pues empieza a predicar Jesús y en el momento que predica, había tanta gente. Ya Jesús era conocido por su predicación. Le dice a Pedro, muéveme la barca hacia más adentro porque no cabe. Imagínese usted cuánta gente habría allí. Después que él predica, le dice, bueno, mejor dicho, después que él predica, le dice a Pedro, vamos a ir a pescar. Pedro dice, no hemos pescado nada. Es decir, que eso es interesante, ¿no? La sorpresa viene por algo imposible. Y cuando digo sorpresa, es sorpresa de santidad, porque la misma sorpresa le pasó a Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Le pasó también a Ana cuando estuvo a Samuel. Sorpresa que uno no sé, bueno, sin embargo ellos estaban pidiendo por un hijo, porque Ana pedía por un hijo. Y Zacarías tenía eso en el corazón con Isabel, que no había tenido hijos. Pero lo interesante aquí es que Jesús le dice a Pedro, anda pesca, y Pedro dice, no hemos pescado nada. Cuando Jesús le dice, lleva la barca mar adentro, que eso lo dijo también Juan Pablo II, habla acerca de la evangelización, se da cuenta de que la obediencia de Pedro a Jesús trae como consecuencia la multiplicación. Y ahí va otra enseñanza más. Cuando tenemos una oración y somos obedientes para el bien común, siempre y cuando eso lleva a Dios, nos damos cuenta que Dios bendice. Ahí me doy cuenta de otra parte acá. Pero lo que fue un instrumento de Jesús en ese momento, porque Pedro no hizo la obra, pero fue un instrumento. Quiere decir que Jesús nos necesita a todos para que seamos instrumentos. Cuando llega a pasar esto, pescaron tanto que Santiago y Juan no hallaban qué hacer. Tanto fue así que Pedro se arrodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es decir, el corazón de este Pedro, él podía hablar mucho, pero tiene un corazón muy sencillo. Y recordaron tantos peces que se iban a hundir, es decir, que todo el mundo recibió sus pescaditos después de haber escuchado a Jesús. Y él en ese momento los nombra a ellos seguidores, porque ya le está dando la nueva chamba, como dice el mexicano, le da el nuevo trabajo, la nueva asignación, como hacen los obispos, ¿verdad? O el superior. Le da la nueva asignación. Ahora ustedes serán pescadores de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué aprendemos hoy? Ya te dije unas pocas explicaciones cuando estaba hablando del Evangelio. Si yo puedo sacar algo en conclusión, yo no sé si usted, pero yo le voy a dejar que usted piense en este Evangelio, es cómo Jesús se presenta en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que yo veo primero. Y la segunda es cómo nos podemos dejar llevar por Él y cómo nos sorprende Jesús a nosotros en bendiciones cuando le escuchamos a Él. Una de las cosas que me llama la atención a mí es que hay un refrán que dice, que yo se los he aprendido, se los he enseñado a mis hermanos sacerdotes americanos, que dice que barriga llena, corazón contento, y les causa mucha risa. Pero la verdad es que si hay un corazón lleno de Cristo, la barriga se llena. Pidamos al Señor hoy, en esta Santa Misa, este primer día de septiembre, que nos ayude a todos nosotros, especialmente a escuchar la palabra del Señor en nuestro trabajo, donde quiera que estemos manejando o caminando, y ese mensaje de amor ver cómo Jesús nos sorprende.
Igualmente con la tecnología, ¿verdad? ¿Qué vamos a pensar nosotros un día que vamos a tener este canal y que vamos a escuchar la palabra de Dios donde quiera que estemos? Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.